En nuestra enseñanza anterior habíamos considerado el tema de la restitución de los años perdidos. Yo creo que la bendita esperanza en el inminente arrebatamiento, con el correspondiente anhelo de ver al Señor en el momento en que nos vendrá a buscar en las nubes, prolonga nuestros días. Este deseo o anhelo ferviente de llegar a experimentar ese momento prolonga nuestra vida sobre la tierra. Yo estoy más que convencido que aquí radica el secreto para una larga vida. En el caso de que el Señor retarde su regreso y partamos de esta tierra a su presencia antes de ese momento, lo habremos de hacer con esa bendita esperanza. Esa sería la mejor manera de partir de esta tierra, ¿cierto? Tal como dice la palabra, ya sea que vivamos o que muramos, todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Y lo mejor de todo es vivir en la fe y en la bendita esperanza de verle pronto. Sabemos que su regreso está a las puertas y por lo tanto también el arrebatamiento. Si anhelamos fervientemente estar con vida hasta ese momento, el Señor habrá de añadir días a nuestra vida. De la misma manera que en el Antiguo Testamento Dios le añadió 15 años a la vida al rey Ezequías, puede hacerlo con nosotros hoy. 15 años en la vida de una persona es mucho tiempo. Es posible que para una persona joven que tiene toda la vida por delante, esto no le parezca demasiado relevante. En cambio, para una persona mayor, de edad más avanzada, 15 años es muchísimo tiempo. En dicho periodo de tiempo se pueden hacer muchas cosas, incluso comenzar de nuevo. Si el Señor prolongara nuestra vida solo 5 años más, ya significaría una gran cosa para nosotros. Esta es la bendición de la restitución del tiempo perdido e incluye una larga vida. Dios desea que tengamos una vida larga y plena, y no para vivir simplemente, sino para ser de influencia a los que están a nuestro alrededor. Yo creo que esta influencia es otra de las bendiciones de la lluvia tardía. En las enseñanzas anteriores de esta misma serie habíamos hablado de la bendición del grano y del mosto, los elementos que representan la Santa Cena, así como también de la restitución de los años perdidos. En el día de la fecha deseo abordar el tema que trata de la bendición de la influencia. Permíteme mostrarte ahora dónde fundamento esta afirmación. Te invito a ir conmigo al pasaje de Job, capítulo 29, versículo 23. Leemos en la Biblia de las Américas: Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Si bien estas son palabras que pronunció Job, Dios nos está hablando también a nosotros. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, y más precisamente en la enseñanza de la justificación, es como lluvia que desciende sobre nuestra vida. Este pasaje hace mención de la influencia que ejercía Job en aquellos que estaban a su alrededor. Sus palabras y sus consejos eran esperados como quien espera la lluvia. Hay una larga historia detrás de estas palabras. Más adelante vamos a ver de qué se trata, y para ello vamos a considerar todo el capítulo 29 del libro de Job. Así vamos a encontrar la razón por la cual Job dijo esto. Al considerar la historia personal de Job, habremos de entender la gran influencia que tenía sobre la gente de su generación. Creo firmemente que no debemos tener temor del último tiempo, porque todas las promesas que el Señor nos da en su palabra para estos últimos días de la historia son promesas que nos habrán de permitir hacer brillar su luz mucho más intensamente. Este último tiempo de la historia habrá de ser el tiempo en que nuestra luz habrá de brillar con más intensidad, y el tiempo en que el creyente habrá de producir más fruto para Dios y ejercer mayor influencia a su alrededor. Además de
esto, la gloria de la casa de Dios habrá de ir en aumento. Permíteme compartir contigo 3 pasajes diferentes de la palabra de Dios que nos hablan de una y la misma cosa. En el siguiente gráfico podemos ver la comparación y la asociación de estos 3 versículos que nos hablan de algo primero y postrero. El primero de ellos nos habla de la lluvia tardía. Por lo tanto, leemos primeramente en Santiago capítulo 5, versículo 7, Biblia de las Américas. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El segundo pasaje nos habla de la postrera vida de Job. Job capítulo 42, versículo 12. Aquí también leemos de la Biblia de las Américas. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El tercer pasaje hace mención de la gloria postrera de la casa de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 9, Biblia de las Américas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ageo 2, versículo 9. Estos 3 pasajes tienen un común denominador, a saber, nos hablan de una secuencia o sucesión dentro de un determinado espacio de tiempo, de algo que sucede primero y de algo que viene después. La mayoría de las personas asocian el tiempo del fin con temor y miedo. Sin embargo, para nosotros, los creyentes, la Iglesia de Cristo, lo que está por venir, lo postrero, debe ser asociado siempre con bendición. La promesa de Dios es que lo postrero habrá de ser mejor y con más bendición que lo primero. El primero de estos versículos nos habla que en el tiempo de la lluvia tardía o postrera es cuando los creyentes producen más fruto para Dios. Este versículo nos habla directamente a nosotros, los creyentes del último tiempo, antes de la segunda venida del Señor, y nos anima a esperar pacientemente, tal como lo hace el labrador en relación al fruto de la tierra. En cuanto a lo natural y en relación a la tierra de Israel, los términos lluvia temprana y tardía tienen que ver con sucesos meteorológicos. La tierra necesita la lluvia temprana para que la semilla pueda germinar. Espiritualmente hablando, esta semilla que empieza a germinar nos habla de los creyentes que son nuevos en la fe. En enseñanzas anteriores habíamos visto que la lluvia temprana, habitualmente hablando, tiene que ver con el Maestro de la Justicia o Jesús en su primera venida a la tierra, quien vino a presentarnos el Evangelio de la gracia. Para que la obra de la cruz pueda germinar en el corazón de una persona, ésta necesita a Cristo como su Salvador personal, como el Maestro de la Justicia. Por esa razón, decimos que la lluvia temprana tiene relación directa con Jesús. Toda persona necesita a Jesús para que la obra de la redención se haga efectiva en su vida y comience a germinar o brotar. Jesús realizó la obra de la cruz hace más de 2,000 años atrás, cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido. Pero en el momento en que le aceptamos como nuestro Salvador personal, aquella obra comenzó a germinar o brotar en nuestros corazones para más tarde producir fruto. En cuanto a lo espiritual, la lluvia tardía es la enseñanza de la doctrina de la justificación. La lluvia tardía nos habla de los creyentes que van madurando y creciendo en la vida cristiana para poder así llevar fruto. Para que la semilla pueda crecer y sobre todo crecer de una forma sana, necesita la lluvia tardía. Hay muchos creyentes que han comenzado a brotar o germinar en el momento de recibir el Evangelio, pero no han podido crecer y desarrollarse sanamente por no haber recibido la enseñanza de la justificación. Por eso dije anteriormente que la lluvia tardía tiene que ver con la enseñanza de la justificación para ayudar a
aquellos que ya han recibido a Cristo a poder crecer y desarrollarse sanamente. Cuando la lluvia temprana y la tardía se fusionan o complementan entre sí, es cuando se produce el verdadero y buen fruto. Los creyentes del último tiempo, quienes reciben la enseñanza de la gracia y de la justificación, son los que producen más fruto. Cuando hablamos de la lluvia temprana y la tardía que se fusionan entre sí, nos estamos refiriendo a la asociación de Jesús, el Salvador y Maestro de la justicia, con la doctrina de la justificación. Por esa razón, la revolución de la gracia es el mensaje para el último tiempo. La palabra nos promete que en el último tiempo habrá de descender sobre nosotros tanto la lluvia temprana como la tardía. Es posible que tú, que estás escuchando o leyendo este mensaje, hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal hace muchos años atrás, pero recién ahora te das cuenta realmente lo que significa la justificación y la influencia que ésta tiene sobre tu vida. Es posible que hayas conocido el Evangelio cuando eras un niño, pero que recién ahora tengas conciencia cabal de lo que significa la gracia divina. Cuando te das cuenta de esto, recibes liberación y comienzas a crecer sanamente. Esta es la lluvia que está cayendo sobre tu vida. La lluvia temprana o el conocimiento del Evangelio ha hecho brotar la semilla en tu corazón, pero para que esta semilla pueda crecer y desarrollarse sanamente, necesitas la lluvia tardía o enseñanza de la doctrina de la justificación. Este versículo de Santiago nos habla del fruto y si no entendemos bien podemos pensar que esto tiene que ver con esfuerzo y trabajo personal. Sin embargo, cuando una semilla recibe la lluvia adecuada, da fruto por sí misma. Aquí se nos insta a esperar simplemente que esta lluvia descienda sobre nosotros. El labrador, después que sembró la semilla, no hace más nada que esperar que descienda la lluvia para que ésta germine y crezca. En Isaías capítulo 3, versículo 10, encontramos una promesa maravillosa. Leemos de la Biblia de las Américas: Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Repito, decid a los justos que les irá bien. Los pastores deben decirles a los creyentes que les irá bien, porque habrán de comer del fruto de sus obras. El creyente solo debe esperar que descienda la lluvia tardía para que esta semilla que brotó en su corazón se desarrolle en forma sana y produzca fruto. Decid a los justos que les irá bien. Qué mejor palabra de aliento que esta, ¿verdad? Deberíamos escuchar estas palabras más frecuentemente desde los púlpitos y confortarnos unos a otros con ellas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Lamentablemente, demasiado a menudo pronunciamos palabras de duda y desánimo. Sin embargo, la Biblia nos dice que nos irá bien. Si estás en Cristo, eres un justo y por lo tanto te irá bien. Decid a los justos que les irá bien. Tendríamos que decirnos estas palabras a nosotros mismos cada día. Deberíamos mencionarlas cuando le escribimos un correo electrónico a algún otro creyente o cuando le enviamos un mensaje WhatsApp. Esta debería ser nuestra premisa por excelencia. Cuanto más hablamos de lo bueno, tanto más lo creemos y así habrá de ser. Hay mucho negativismo a nuestro alrededor. Todo el mundo está enloquecido. Sin embargo, el Señor dice que les digamos a los justos que les irá bien. Este es nuestro deber como pastores. Cuando nos encontramos frente a un desafío o una situación difícil donde no sabemos qué hacer, deberíamos decirnos a nosotros mismos: nos va a ir bien, me va a ir bien. La palabra de Dios actúa en nuestros cuerpos como una semilla que germina y
y se desarrolla. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios penetra en nuestros corazones. Es una semilla que brota, se desarrolla y produce fruto. Debemos regar esa semilla que ha brotado con otros pasajes de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Vamos a volver a considerar nuestro gráfico. No debemos tener temor del tiempo final, porque el Señor también nos promete en su palabra que la última parte de nuestra vida habrá de ser mejor que la primera. En la última parte de su vida, Job experimentó las más grandes bendiciones. Leemos otra vez Job capítulo 42, versículo 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si bien esto ya era bastante y suena muy bien, la vida pasada de Job no había sido nada mala en absoluto. Cuando se habla de Job, la mayoría de las personas piensa en las calamidades que pasó, pero éstas solo abarcaron un periodo aproximado de 9 meses. Dichas calamidades no describen la vida de Job en absoluto. La vida de Job, la cual fue bastante buena, está descrita en el capítulo 29 de su libro. Sin embargo, a pesar de que él había tenido un buen pasar, su vida postrera fue mucho mejor. Te invito a ir conmigo a dicho capítulo para ver cómo era realmente la vida de Job antes de que pasara este breve periodo de calamidades, cuando él mismo habló de los días pasados. Leemos ahora en Job 42, a partir del versículo 1, en la Biblia de las Américas. Y reanudó Job su discurso y dijo: ¿Quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, y a su luz caminaba yo en las tinieblas, como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo, y mis hijos en derredor mío. Job se encontraba aquí en un proceso de cambio, y poco antes de recibir las grandes bendiciones que Dios tenía preparadas para él. El problema radicaba en que Job se basaba en su propia justicia. Permíteme abrir aquí un paréntesis y presta mucha atención a lo que te voy a decir. La primera pregunta que se hacen los creyentes en relación al libro de Job es: ¿por qué permitió Dios que le sucediera eso? Esa es la pregunta que se hacen todos, ¿verdad? Primero y principal debo decir que no tendríamos que hacernos esta pregunta, porque no conocemos los pormenores de su situación y su relación con Dios. Pero así y todo, hay una respuesta para dicho interrogante, y esta respuesta nos la da él mismo en este pasaje. Es posible que algunos de vosotros estén atravesando una situación parecida a la de Job y se hagan la misma pregunta. Dios permitió que le sucediera esto para poner al descubierto la justicia propia en la cual estaba basado Job. De la misma manera es con nosotros hoy. No es necesario pasar por un proceso de varios meses, como en el caso de Job, para que la justicia propia sea puesta al descubierto. Eso puede suceder en un brevísimo lapso de tiempo y basta con recibir revelación de la justicia divina. En el momento en que nuestra propia justicia es descubierta y reconocemos que dependemos pura y exclusivamente de la justicia divina, nuestra situación cambia de un momento a otro. Por eso, repito, no tendríamos tanto que hacernos la pregunta: ¿por qué permite Dios esto o aquello? Porque eso conduce generalmente a los extremos y a conclusiones equivocadas. Pero, aunque en lo profundo de nuestro ser podemos tener ese interrogante, tenemos una maravillosa respuesta. La mayoría de los que se hacen esta pregunta no encuentran respuesta y se quedan con el interrogante. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos da la respuesta, a saber, para poner al descubierto la
la justicia propia y para eliminarla completamente de nuestra vida. Nosotros, los que predicamos el Evangelio de la gracia, creemos y practicamos la corrección. La corrección es buena y trae beneficios. Lo mejor que nos puede suceder es descubrir en qué ámbitos de nuestra vida estamos basados en la justicia propia para eliminarla completamente y comenzar a basarnos solo en la justicia divina. Si tú estás pasando una situación similar a la de Job y el Señor te revela que estás apoyado en tu propia justicia, lo hace para enseñarte que debes estar apoyado solo en su justicia. Amén. Y para otorgarte con esto una mejor vida y un futuro mucho mejor. A menudo somos nosotros mismos los que entorpecemos nuestro camino. Frecuentemente pensamos que nos merecemos las bendiciones divinas a causa de nuestro esfuerzo personal. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente en qué ámbitos de nuestra vida estamos apoyados en nuestra propia justicia. Job representa aquí al creyente del Antiguo Testamento. Sin embargo, el creyente del Nuevo Testamento conoce un camino mucho más directo, el cual es a través de Jesucristo. Job proclamaba que su Redentor vivía, pero dicha proclamación partía desde su desesperación. Sin embargo, nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, no solo sabemos que nuestro Redentor vive, sino que mora dentro de nosotros. La diferencia entre el creyente del Antiguo y del Nuevo Testamento es abismal. En resumidas cuentas, se trata de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. El creyente del Nuevo Pacto no necesita pasar por un largo proceso de penalidades para llegar a la conclusión que está basado en su propia justicia. Este proceso puede durar solo unos minutos al recibir revelación de la justicia divina. Cuando somos conscientes de eso, corregimos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestro rumbo y las bendiciones divinas están a nuestra disposición de inmediato. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que si estamos pasando una situación difícil, no tenemos necesidad de hablar con todo el mundo acerca de ello. Ese fue uno de los errores de Job. De los 4 amigos que le intentaron dar consejos, solo uno estaba acertado. Los 3 amigos que le dieron diferentes consejos representan la sabiduría del mundo, la opinión personal, pero de ninguna manera la sabiduría divina. Como creyentes del Nuevo Pacto, no necesitamos escuchar palabras de sabiduría humana, sino que tenemos un medio mucho más rápido y efectivo, a saber, llevar nuestra situación delante del Señor orando en lenguas. Continuamos leyendo en el capítulo 42 desde el versículo 6. Cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Tanto jóvenes como ancianos le tenían respeto, pero principalmente delante de los ancianos gozaba de una reputación especial. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado y el ojo que veía daba testimonio de mí. Job gozaba de gran influencia entre sus conciudadanos. Su influencia abarcaba las distintas capas de la sociedad y llegaba incluso hasta la política y la economía. Todo esto tiene que ver con lo que era su vida antes de sufrir el tiempo de calamidades y de su postrera bendición. Job tenía una vida bastante buena, pero así y todo, la Biblia nos dice que la etapa postrera de su vida fue mejor que la primera. En realidad podemos observar que las calamidades que sufrió duraron un breve periodo de su vida. Podríamos decir que tuvo solo un año difícil, nada más que eso. Job tenía gran influencia y su palabra y opinión tenían gran peso delante de los gobernadores y nobles de aquel tiempo. Todos
callaban para escuchar lo que él tenía para decir y su palabra no era tema de debate. Tremendo, ¿verdad? Versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Aquí vemos cómo él habla de su propia justicia. Hoy en día, nosotros los creyentes estamos vestidos con la justicia de Cristo. Por lo tanto, no tenemos necesidad de estar defendiéndonos. Versículos 15 y 16. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Todo lo que Job dice corresponde siempre a la primera persona del singular. Él utiliza constantemente los términos yo, mi, mío. Hoy en día, bajo el nuevo pacto, es Jesús quien abre los ojos de los ciegos y ayuda a los necesitados. A deducir por sus palabras, es evidente que Job actuaba también como juez en determinados asuntos. Su influencia abarcaba diferentes niveles de la sociedad. Versículo 17. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Esto tiene que ver con los juicios que él pronunciaba. Esta es otra evidencia que indica que Job actuaba como un juez, dictaminando sentencia sobre lo que era justo o injusto. Seguimos leyendo desde el versículo 18. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo es siempre nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Aquí aparece una tipología de lo que la palabra de Dios es para nosotros, la cual desciende como gotas de lluvia sobre nuestras vidas. En cada historia de la Biblia encontramos una verdad espiritual detrás de la historia propiamente dicha. Cuando Dios habla, sus palabras son como gotas de lluvia que descienden sobre nosotros. Versículo 23. Me esperaban como a lluvia tardía y abrían su boca como a lluvia de primavera. Esto es, lluvia tardía. Si Job en aquel momento tenía tanta influencia entre los que estaban a su alrededor, ¿cuánto más debería ser hoy en día? Un justo, un hijo de Dios, debería ejercer influencia en la política, en la economía y en todos los niveles de alto rango. Si las palabras de Job hacían tanta influencia en aquel entonces, cuanto más puede ser hoy en día con aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Yo estoy más que convencido que en el último tiempo, antes de la venida del Señor, es cuando los creyentes habrán de tener más influencia que en los tiempos anteriores. Yo no creo que nuestra influencia irá decreciendo, sino que por el contrario, Dios habrá de posicionarnos en lugares estratégicos para cumplir su plan. Aunque pudiera parecer que los cristianos no tienen nada que decir en la sociedad actual, Dios tiene preparado un plan maravilloso para posicionar a sus hijos en lugares estratégicos donde puedan ejercer una gran influencia. Por lo tanto, no debemos tener temor del tiempo del fin y de lo que pueda venir en el futuro. La lluvia tardía tiene que ver con las palabras y éstas nunca podrán ser quitadas de nuestra boca, puesto que esta es una de las promesas que dicha lluvia trae consigo. Si bien Dios habrá de abrirnos caminos y conceder oportunidades para que sus hijos puedan pronunciar palabras de influencia en diferentes ámbitos, tiene que existir una actitud
receptiva en aquellos que las escuchan. Por otra parte, la gente del mundo no va a tener en cuenta nuestras opiniones si actuamos como personas raras y súper espirituales. Debemos hablar y actuar con toda normalidad, además de saber escuchar. Recién entonces podremos ejercer una influencia positiva. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Aquí vemos el aspecto misericordioso de la personalidad de Job. Él reflejaba confianza y tranquilidad. Les escogía el camino y me sentaba como jefe, y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. En otras traducciones está escrito, me sentaba entre ellos como rey. Podríamos decir que Job era un empresario muy importante y tenía muchas posesiones. Él ejercía gran influencia en todos los ámbitos a su alrededor. Todo esto tiene que ver con lo que era su vida antes del corto tiempo donde pasó por distintas vicisitudes. La Biblia nos dice, sin embargo, que la vida postrera de Job fue mucho mejor y mucho más bendecida que la primera. La Biblia nos dice incluso que todo lo que tuvo antes era insignificante en relación a la bendición y la riqueza que tuvo al final de su vida. Permíteme compartir ahora un testimonio que acaba de enviarnos una hermana desde Alemania. Por medio de estas palabras vas a darte cuenta que para Dios no hay barreras ni límites y que Él puede utilizar hasta las personas más sencillas para ejercer influencia. Este testimonio dice así: desde que escucho sus predicaciones y las del pastor Joseph Prince, he vuelto a tener gran confianza en nuestro Señor y en la vida. La sala de oración en donde nos reunimos a orar por nuestra ciudad se trata de un grupo que he estado dirigiendo con dos amigas durante 5 años. Tiene desafortunadamente opositores y hemos sido muy atacados durante los últimos meses. Pastor Erich, ¿sabe lo que ha pasado ahora? Solicité un trabajo en el ayuntamiento después de sentir que mi tiempo como secretaria había terminado en mi trabajo actual. Nadie podía entender eso. Hoy recibí la aprobación del ayuntamiento. ¡Aleluya! El Señor tiene sus hijos para ejercer influencia en todos los niveles de la sociedad. Amén. Como ya he mencionado al comienzo de este año, Él nos ha abierto puertas para llevar el Evangelio a niveles gubernamentales muy altos para poder así ejercer influencia en el ámbito de la geopolítica. Pero el Señor también utiliza a sus hijos para ejercer influencia a nivel local, como en el testimonio que acabamos de leer. Esta es la bendición de la influencia preparada para el último tiempo. Yo estoy más convencido que nunca que el Señor nos irá abriendo puertas en todos y cada uno de los niveles de nuestra sociedad para que podamos ejercer allí la influencia del Evangelio. Debemos concientizarnos de esta realidad y no tener ningún tipo de temor. Por lo tanto, deseo poner una vez más el énfasis en estos 3 aspectos. Primero, la bendición de la lluvia postrera, donde los creyentes habrán de producir más fruto que nunca para el reino de Dios. Segundo, la bendición de la vida postrera, donde los creyentes habrán de ejercer una influencia mucho mayor en las distintas capas de la sociedad. Tercero, la bendición de la gloria postrera para la iglesia o la casa de Dios. Leemos en Ageo capítulo 2, versículo 9, Biblia de las Américas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La gloria de la iglesia habrá de ser mayor en el tiempo del fin. La primera gloria en la casa de Dios tenía
que ver con el templo de Salomón. La gloria postrera tiene que ver con la iglesia en los últimos días de la historia. Hay diferentes niveles de gloria. Algunos tienen que ver con Israel y otros con la iglesia o cuerpo de Cristo. Dentro de la gloria postrera está incluido el templo que será erigido en el milenio, donde Jesús mismo estará ejerciendo su autoridad. Sin embargo, esta gloria postrera de la iglesia tiene que ver también con el aquí y el ahora. La profecía bíblica siempre tiene diferentes capas. Una de ellas tiene que ver con el pasado y el futuro de la nación de Israel, pero en lo que al presente respecta, tiene que ver con la iglesia de Cristo. El templo de Salomón tiene que ver con el pasado de Israel. El templo del milenio tiene que ver con el futuro de Israel, pero en el presente la gloria está sobre la iglesia. La profecía bíblica siempre está dirigida a dos diferentes destinatarios, a saber, Israel y la iglesia. Cabe recordar que Dios hizo un paréntesis con la nación de Israel para introducir la dispensación de la iglesia, la cual está en vigencia desde hace más de 2000 años y se extenderá hasta el momento del arrebatamiento. Después de esto, Dios seguirá tratando con la nación de Israel. ¿En qué consiste esta gloria postrera de la casa de Dios, la cual habrá de ser mucho mayor que la anterior? Si estudiamos la palabra de Dios, vemos que la gloria primera de su casa, el templo de Salomón, era asombrosa. El día de su inauguración, la misma presencia de Dios estaba presente en forma de nube. Una gloria maravillosa residía sobre la casa de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, leemos las palabras del apóstol Pablo en la versión Biblia de las Américas. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Que el antiguo pacto tenía gloria no nos cabe la menor duda, pues la Biblia nos dice que el rostro de Moisés irradiaba esa gloria cuando descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley. Sin embargo, el nuevo pacto posee una gloria mucho mayor, porque no es una sola persona la que irradia la gloria de Dios, sino todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Pablo se refiere aquí al ministerio del nuevo pacto como el ministerio de justicia, y este nos habla de la justicia divina y no de la propia. Pablo hace aquí una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué es mayor la gloria del nuevo pacto? Porque bajo el antiguo pacto, el ser humano tenía que estar ofreciendo continuos sacrificios para la expiación de sus pecados, mientras que en el nuevo ya fue ofrecido un solo sacrificio, el cual solucionó el problema del pecado de una vez y para siempre. La gloria del nuevo pacto es mucho más grande que la del antiguo, porque Jesús pagó el precio completo. Esta es la razón por la cual encontramos en la Biblia la historia de David cuando compró la era de Arauna. El libro de 2 Samuel nos relata la historia cuando Arauna le ofreció gratuitamente a David el lugar donde más tarde habría de ser levantado el templo. Sin embargo, a pesar de la oferta, David no lo aceptó, sino que prefirió pagar el precio correspondiente. Esto nos habla simbólicamente del precio completo que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Te invito a considerar conmigo este pasaje. 2 Samuel capítulo 24, versículos 20 al 25. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna, se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo: ¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor.
Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Este es el lugar donde hoy en día está ubicada la mezquita de Al-Aqsa, cerca del Muro de los Lamentos, en medio de la ciudad de Jerusalén. Este es el terreno que el rey David le compró a Arauna en aquel entonces. Versículo 22. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Versículo 23. Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Arauna dijo al rey: que el Señor tu Dios te sea propicio. Esta es una historia que habla tipológicamente del nuevo pacto. Cada vez que aparece la expresión Dios te sea propicio en el Antiguo Testamento, es un indicativo del nuevo pacto. Versículo 24. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. La casa de Dios siempre habrá de estar relacionada con costos, ya sea para su compra o mantenimiento. La salvación es gratuita, pero a Jesús le costó un precio muy alto. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. David pagó el precio completo. Jesús es el precio completo. Él pagó el precio completo por nuestra redención. Si los judíos hubiesen entendido la Escritura, se hubiesen dado cuenta que Jesús era aquel Mesías a quien estaban esperando, y hubiesen dejado de ofrecer sacrificios en el templo. Spurgeon, quien junto con Moody fue uno de los grandes predicadores del último siglo, dijo lo siguiente: una religión que no cuesta nada es generalmente una religión sin valor alguno. La salvación es completamente gratuita para nosotros, pero a nuestro Padre Celestial le costó un precio muy alto, a saber, la entrega de su propio Hijo. David dijo: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. No debemos considerar como obligación el traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, sino como un privilegio, porque, como dije anteriormente, el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios siempre habrá de estar relacionado con costos. Y está bien que sea así, porque Jesús pagó un precio muy alto por nuestra redención. Otro de los aspectos que debemos enfatizar en el último tiempo es la edificación de la casa de Dios, puesto que en ella es donde se manifiesta su gloria en mayor medida. Naturalmente que la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros en forma individual, pero el mayor nivel de gloria se alcanza cuando nos reunimos como cuerpo en forma colectiva. Amén.